Iniciamos el coloquio Evolución esperada de la economía española y europea para 2010-2011 y sus implicaciones para el turismo. Participan José Luis Escrivá, economista jefe del BBVA y director del Servicio de Estudios. José Luis Malo de Molina, director general del Servicio de Estudios del Banco de España. Jordi Gual, subdirector general, jefe del Servicio de Estudios de la Caixa. Y modera Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales. Pues empezamos. ¿Parece? Sí. Con el teléfono. Empezamos. Desconectarse. Buenas tardes. Déjenme que lo primero que haga sea agradecer una convocatoria más a Exceltur, que nos dé la oportunidad, que me dé la oportunidad de estar en una convocatoria tan cualificada ante una audiencia tan importante como la que convoca cada 2 años y en torno a un programa tan sugerente. Y que además esté en la cómoda posición de moderador de una discusión, de una mesa redonda, conformada por 3 de los economistas más importantes que hay en nuestro país, no solo por razón de las empresas, de las instituciones a las que sirven, sino por razón de su valía, de su capacidad propia. Como ya han dicho, tenemos el privilegio de tener a José Luis Escrivá, José Luis Malo de Molina, Jordi Gual. Tenemos el inconveniente de tener que sintetizar parte de lo que nos exigen los organizadores, de lo que nos exige José Luis Zoreda, Óscar Perelli, en apenas 45 minutos. Por eso yo les voy a proponer que hablemos de 3 bloques de cuestiones que me parecen relevantes para una industria como la turística. Uno, que los 3 se pronuncien sobre los factores determinantes del haber de la cuenta de resultados de las empresas, esto es, de la generación de ingresos, es decir, de la demanda. Cómo se van a comportar los elementos que van a determinar las decisiones de consumo en turismo de los ciudadanos alemanes, británicos, franceses, italianos, de ciudadanos de la Unión Europea, incluida España, que, como saben mejor que yo, determinan el 90% de los ingresos de sus cuentas de pérdidas y ganancias. Me gustaría que habláramos, en segundo lugar, hasta qué punto la situación de las empresas turísticas en nuestro país está acusando los efectos de anomalías, de alteraciones en el funcionamiento del sistema crediticio. ¿Hasta qué punto estamos cerca del abandono definitivo de esa suerte de dosificación, de racionamiento crediticio que está limitando la capacidad de renovación en la oferta, que está limitando la financiación de los proyectos de mejora en la oferta de nuestras empresas en el sector? Y finalmente, me gustaría que evaluaran políticas, bien algunas de las adoptadas por las autoridades nacionales o regionales, e incluso que sugirierais iniciativas políticas, ya fuera para mejorar esa capacidad de oferta, ya fuera para estimular la demanda. Poco más, porque las otras 2 sugerencias que me gustaría hacerle a mis colegas es que fueran concretos y breves y conceptistas, concretos en que no se desviaran del objetivo que es el sector turístico, que es la empresa turística, que atendieran a la audiencia que tenemos aquí y, desde luego, breves, que hicieran gala de esas habilidades que ellos han demostrado suficientemente a lo largo de su carrera profesional para que sintetizaran cada ronda de respuestas en no más de 3 minutos. Sin más introducción, José Luis Escrivá,
tiene la palabra. Bien, atendiendo a la petición de Emilio de centrarnos en lo que es Europa, que es la geografía relevante para ustedes, yo diría que mirando los patrones de demanda hacia adelante que van a determinar la evolución del sector turístico, hay que prepararse para un periodo relativamente prolongado en Europa de demanda muy deprimida o plana, diría. Obviamente lo peor de la crisis ha pasado ya, el ajuste a la baja de la demanda se ha producido y mirando hacia adelante sus determinantes en una perspectiva temporal, yo diría de una década o así, vamos a ir a un proceso ciertamente muy distinto de la década anterior, con crecimientos muy bajos de la demanda, porque los determinantes van a evolucionar en esa dirección. Arrancamos la década con un nivel de desempleo en Europa, con diferencia por países, pero agregadamente, teniendo en cuenta las diferencias estructurales, muy alto, y todavía queda en muchos países europeos por salir quizá algunas subidas del desempleo, y eso va a generar una presión a la baja sobre la renta disponible y sobre las expectativas de consumo. Vamos a tener también un periodo relativamente prolongado de rentas disponibles con crecimientos muy bajos, riqueza que se ha producido, destrucciones muy significativas que va a tardar también mucho tiempo en reconstituirse los niveles de riqueza neta de las familias de partida de la crisis, tanto en lo que es los mercados financieros como fundamentalmente, en algunos países sobre todo, en los mercados inmobiliarios y finalmente en algunas economías sobre todo, pero yo diría que en general las familias llegan a esta crisis, digamos, a esta situación cíclica con un nivel de apalancamiento, un nivel de endeudamiento muy elevado que va a llevar a un proceso de desapalancamiento, de reducción de deuda que se va a distribuir en el tiempo durante los próximos años y que efectivamente va a ser un lastre para el gasto en consumo. Teniendo en cuenta todos estos factores, es difícil esperar, digamos, una evolución para los próximos años de demanda en Europa boyante, diríamos. Y aquí hay diferencias por países y por geografías, pero yo creo que el patrón va a ser bastante común, donde no incide más un factor, incide otro. Y una segunda reflexión que quería hacer, mirando el sector turístico, es claramente la crisis nos ha puesto de manifiesto hasta qué punto la evolución de las rentas disponibles y de la disponibilidad de recursos para gastar de las familias es elemento determinante frente al elemento precio. Y eso lo vemos así porque tenemos el siguiente experimento. Dos economías tan importantes para el sector turístico en España como son el Reino Unido y Alemania han tenido evoluciones muy parecidas en los últimos 2 años en términos de renta disponible, de patrón de demanda deprimido pero muy similar, con una gran diferencia en el frente precio. En el caso del Reino Unido se ha producido una depreciación de la libra de más del 30%. Bueno, pues cuando uno mira el comportamiento de la demanda de servicios turísticos en España de estas dos geografías, aunque ciertamente en el caso del Reino Unido ha sido algo más deprimida, la diferencia es relativamente pequeña, lo que nos da, digamos, un buen test de hasta qué punto el primer factor de demanda que nos preguntaba Emilio va a ser sin duda el factor dominante en la demanda de servicios turísticos hacia adelante. Luisma. Bien, primero dar las gracias por la invitación a participar en este foro. Y en relación a las perspectivas turísticas desde el momento en el que nos encontramos, yo lo primero que diría, la economía mundial y la economía doméstica en la que se asienta la venta de servicios turísticos por parte de España ha sufrido un colapso, un cataclismo en el año 2009 que no es repetible. Por lo tanto, en ese sentido, mensajes de alivio y parece que lo peor, desde todo punto de vista, está atrás y el mundo, con distinto ritmo y con distinta velocidad, sale y es en ese sentido en donde tenemos que colocar las posibilidades de desarrollo de la demanda turística y más especialmente la demanda turística hacia nuestro país. La salida está siendo frágil, está siendo dubitativa y no está exenta todavía de algún pequeño accidente. Por lo tanto, esta sensación de que lo peor está detrás hay que matizarla respecto a que no todos los riesgos de alguna manera estén ya superados.
Y en lo que se refiere a nuestros mercados potenciales más importantes, Europa, pues en Europa la segunda parte del 2009 ha sido una etapa de recuperación relativamente briosa, teniendo en cuenta de dónde veníamos, pero hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, que está muy basada en cosas muy excepcionales, como es la acumulación del ciclo de las existencias o como son las ayudas gubernamentales, y no es seguro que ese ritmo de recuperación se pueda proyectar hacia el año 2010. Por lo tanto, en ese sentido, la recuperación de la demanda potencial del sector turístico a nivel europeo va a ser una recuperación modesta. Y lo que se refiere a España, globalmente vamos a pasar en lo que es exportación, venta de servicios turísticos al extranjero, probablemente vamos a pasar de tasas de contracción no vistas nunca, del 10%, las que tuvimos en el año 2009, a tasas moderadamente positivas, de algún punto de crecimiento en el año 2010 y no exenta de dificultades. La situación por países es diferente. Yo creo que en ese sentido es importante diferenciar el mercado del Reino Unido y el mercado centroeuropeo. El mercado centroeuropeo está algo mejor colocado que el mercado inglés. La recuperación parece más briosa en Francia y en Alemania, aunque Inglaterra no va mal, pero sobre Inglaterra va a pesar, como se ha dicho ya, el tema de las dudas sobre el tipo de cambio y la importancia que eso tiene sobre la evolución de los servicios turísticos. Y quizá sobre Francia y Alemania la duda está en qué medida lo que ha ocurrido todavía no ha afectado al mercado de trabajo, y si empieza a afectar al mercado de trabajo, en qué medida eso puede erosionar las rentas de las familias y la confianza a la hora de tomar decisiones de gasto. Por lo tanto, en ese sentido, para terminar esta primera parte, diríamos, hay una perspectiva de crecimiento de la demanda todavía muy moderado, no exento de incertidumbres y diferenciado dependiendo de los mercados. Una última nota sobre el mercado interior, porque también entiendo que para el turismo no solo nos interesa el turismo externo, nos interesa el turismo interior. Ese tiene más que ver con lo que pasa en España. Y en ese sentido, España va por detrás en la recuperación, y España va por detrás en la recuperación porque a la crisis internacional se unen nuestros propios problemas que nos llevan a un ajuste que va a ser más profundo y que va a tener más tiempo. Y en ese sentido, el papel que ha podido jugar el turismo interior como sustitutivo del turismo externo, pues todavía durante el año 2010 va a pesar, porque las familias españolas les va a costar reanudar el consumo. Les va a costar porque en España el crecimiento del paro ha sido muy fuerte y porque en España pues el nivel de endeudamiento de las familias es bastante elevado. Y por lo tanto, en ese sentido, las restricciones que operan sobre el gasto interno y por lo tanto el consumo interior en España va a seguir pesando sobre el año 2010. Jordi, ¿cómo lo ves tú? Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en este foro. Bien, interviniendo en tercer lugar, es muy difícil añadir a lo que mis colegas ya han explicado sobre la situación. Tal vez incidiría en un par de cuestiones de las que han tocado. El momento es complejo porque hemos vivido un periodo inaudito de la economía mundial y también de la economía española. Las intervenciones que ha tenido la economía internacional han sido excepcionales y, por tanto, yo creo que el año 2010 va a ser infinitamente mejor que el 2009, porque lo que ha sucedido es excepcional. Sin embargo, será mejor, crecerá el mercado, se estabilizarán las economías y volveremos a un crecimiento muy moderado, pero debemos estar también preparados porque el proceso que viviremos de retirada de estímulos y de recambio de la demanda pública por demanda privada no está exento de riesgos. Estamos en un terreno que nunca habíamos pisado con antelación y, por tanto, yo creo que hemos de estar preparados ante posibles sobresaltos a lo largo de los próximos 12 meses,
que podrían enturbiar ese futuro de crecimiento muy moderado que esperamos. No incidiré de nuevo en lo que ya han dicho mis colegas. Ese crecimiento moderado es el resultado del proceso de desapalancamiento de los agentes económicos, que es complejo y siempre prolongado, y de los ajustes también prolongados en el sector inmobiliario. Pero quisiera repetir que ese tono de moderación de la demanda no nos debe hacer perder de vista de que nuestras previsiones a fecha de hoy es de crecimiento del consumo privado en las principales zonas de la Unión Económica y Monetaria Europea, especialmente de cara al 2011, pero ya también en el 2010. Y con ese mensaje creo que nos debemos quedar. Un mensaje de que vuelve el crecimiento muy moderado, pero que estemos atentos a posibles sobresaltos y que no nos desalentemos si esos sobresaltos suceden, porque tendrán lugar en el mercado financiero, incidirán un poco en la confianza, pero deberían ser, confiemos, solo sobresaltos en una senda de recuperación. Uno de los elementos de esa precariedad, de esa vulnerabilidad, de esa fragilidad con la que los tres habéis considerado la evolución de la demanda, de la actividad en la eurozona, en España, desde luego, en los próximos meses, tiene que ver con la insuficiente, al día de hoy, normalización en la actividad de los mercados de crédito. Esta es una crisis que en su origen es una crisis fundamentalmente financiera, crediticia, que ha demostrado una rápida capacidad de contagio, de contaminación al sector real, pero que empieza a manifestar una agudización en aquellas economías más dependientes del crédito. La economía española es una de ellas, porque además ocurre que la economía española es probablemente de las más bancarizadas de la OCDE. Tenemos la suerte, no sé si ha sido casualidad o decisión de José Luis Zoreda, de que los tres economistas que están aquí sentados pertenecen a instituciones financieras. Uno es el supervisor y los otros dos son dos líderes, dos economistas, que son líderes en sí mismos, pero que pertenecen a dos organizaciones bancarias líderes, ¿no? La normalización crediticia es importante para la demanda, pero es muy importante para la mejora de la oferta. Y este es un sector que necesita seguir avanzando en esa dirección de reconversión y de composición de la oferta en una dirección más moderna, más diversificada, etcétera, etcétera. ¿Veis el año que viene, veis el año en el que estamos, una definitiva normalización de los mercados de crédito sin que esto suponga normalización, no suponga volver a las tasas de crecimiento del crédito que veníais dando del 20 y tantos %, pero sí por lo menos abandonar una situación de racionamiento, de dosificación que todavía se percibe? Empiezas tú, Jordi. Bueno, esta es evidentemente una cuestión compleja. Yo creo que hemos de reconocer que efectivamente esta es una crisis que tiene un origen financiero, crediticio, inmobiliario, ¿verdad?, en muchos países y también en España, que venimos de un periodo en el cual el crédito ha crecido a tasas enormes, con lo cual el ratio saldo de crédito vivo sobre Producto Interior Bruto en España se ha disparado a cifras fuera de lo común a nivel internacional y que, por tanto, vivimos el clásico proceso de ajuste, de desapalancamiento de muchos sectores económicos y también del propio sector financiero, y que es un proceso que normalmente tiene una duración algo prolongada. Junto a ello, cuando ya la economía ha entrado en recesión, yo creo que hemos vivido y estamos en los coletazos finales de vivir un proceso de un crecimiento muy bajo, cuanto no negativo, del crédito, por confluencia de factores tanto de oferta como de demanda. Es decir, por factores de oferta, en la medida en que algunas entidades, no la que yo represento, ¿verdad?, tenían pues, dificultades por creciente morosidad o dificultades por acceso a fondos, por liquidez, por intentos de preservar su capital, y esto provoca cierta restricción crediticia. Y también desde la vertiente de la demanda, conforme la recesión avanzaba, la calidad crediticia
se deterioraba de los propios demandantes. Y, por tanto, los dos elementos han confluido hacia un menor crecimiento del crédito. Esto se demuestra de que esto es así porque cuando uno analiza la evolución del crédito en los últimos 12, 18 meses, observa que es muy diferente por sectores de actividad en función del apalancamiento y la morosidad de los sectores, es muy diferente por entidades en función de la liquidez y el ratio de capital de las entidades, y es muy diferente por empresas demandantes, con mayores dificultades, por desgracia, para las empresas pequeñas, que les cuesta más conseguir rating crediticio o acceder a los mercados de capitales. Por tanto, ese es el diagnóstico. Yo creo que el proceso de restauración de un flujo de crédito más normalizado a nivel agregado está pendiente en parte y se va a resolver conforme la reestructuración del sector bancario y su recapitalización a nivel del conjunto de la eurozona acabe de concluirse con éxito. Y para mí es muy importante, pienso desde el punto de vista de la política económica, que los estímulos fiscales y monetarios se retiren cuando ese proceso de reestructuración bancaria esté claramente orientado y, por no decir, prácticamente finalizado. Y esto desde la perspectiva española también es importante. Es importante que sepamos valer desde la perspectiva española que esa retirada de estímulos se lleve a cabo cuando también aquí el ajuste que ha llegado más tarde haya tenido lugar. Luis. Bien, aprovechando la intervención de Jordi, añadiendo algún matiz, el primer punto a constatar es se ha evitado el colapso financiero. Las medidas adoptadas a nivel internacional y nacional ha evitado que lo que podía haber sido un derrumbe del sistema, que hubiese colapsado las economías, eso se ha resuelto y además parece que se está reparando bien el sistema. Es decir, los mercados empiezan a funcionar, los mercados monetarios, los mercados de financiación mayorista, empieza a haber una normalización que indica que el momento de la retirada de las medidas excepcionales se acerca. De hecho, el Banco Central Europeo, a nivel de nuestra área, de la zona económica y monetaria en la que participamos, ya ha empezado a retirar las medidas más excepcionales y piensa que este es un proceso que gradualmente conducirá a la normalización. Por lo tanto, ese es el punto de partida. Eso para un país como nosotros ha supuesto sin duda un ajuste muy potente del crédito. El crédito crecía antes de la crisis, incluso antes de nuestra propia desaceleración económica, a tasas cercanas al 30%, por encima del 25%. Más de 3 veces el crédito crecía de lo que crecía la renta, triplicaba el crecimiento del crédito. Eso era una pauta insostenible, que con crisis o sin crisis se tenía que haber ajustado. Y estamos en una situación donde las tasas de crecimiento del crédito para el conjunto del sector privado son moderadamente o ligerísimamente negativas. Es obvio que aquello era insostenible y esto, si se prolonga, termina impidiendo el crecimiento. Por lo tanto, hay que ver cómo todo este proceso de normalización de los mercados se termina traduciendo en una normalización de los flujos de crédito para las empresas y las familias. Y en ese sentido, lo que hay que decir desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de España, es que para que eso se produzca no solo hace falta que la economía empiece a recuperar la confianza y se hagan cosas, que luego hablaremos de medidas de política económica, que permitan poner a la economía en el raíl para que vuelva a crecer, sino que hace falta que dos procesos que están en marcha y que son resultado de los problemas que habíamos acumulado en el pasado se encaucen, y que son el problema del sobreendeudamiento del sector privado y el problema de una cierta reestructuración del sistema financiero que estaba sobredimensionado y excesivamente expuesto al sector inmobiliario. Por lo tanto, eso quiere decir que en nuestro caso, aun cuando se vaya normalizando la situación de los mercados financieros internacionales e incluso se empiecen ya a retirar las medidas excepcionales, nosotros todavía va a pesar sobre el desarrollo del flujo financiero el que las empresas demandantes de fondos, las familias demandantes de fondos en su conjunto,
están sobreendeudadas y, por lo tanto, tanto desde el punto de vista de la demanda como el punto de vista de la oferta va a pesar. Y luego, desde el lado de las entidades prestamistas, tienen pendiente, algunas de ellas, no el conjunto, tienen pendiente un proceso de reestructuración, pues para estar en una situación de solidez financiera suficiente para poder reanudar la actividad crediticia. Eso quiere decir que a corto plazo, incluso aun cuando la economía empiece y en algún momento empezará a crecer, el comportamiento del crédito todavía tardará algo en normalizarse, porque pasa siempre en esas fases del ciclo y con más razón cuando en una fase de ciclo de ese tipo se vive tras un proceso de fuerte endeudamiento y de alta toma de posición en un mercado tan complicado como el mercado inmobiliario. José Luis, porque ni Jordi ni José Luis han hablado mucho del precio del crédito, del precio. Probablemente en esta fase los tipos de interés son menos relevantes que el acceso al crédito. Y dos, porque quizá las condiciones de mercado están anticipando lo que inexorablemente será en algún momento de este año un repunte en los tipos de interés oficiales, en el tipo de interés repo, ¿no? Pero ves esa normalización de la que hablaba José Luis, de la mano de un aumento en los diferenciales, de un aumento en el coste efectivo de captación de crédito por parte de las empresas. Sí, yo creo que la situación es tan dispar entre entidades, entre sectores, que hacer una generalización es difícil. Ciertamente yo creo que vamos a un mundo en el cual vamos a tener que ver mucha mayor discriminación que en el pasado por entidades individuales, por compañías, por familias, porque parte de la crisis ha surgido por un exceso, digamos, de endeudamiento, de disponibilidad de crédito, sin distinguir adecuadamente la capacidad de solvencia y los proyectos de cada uno de los individuos o de las empresas. Lo cual hacia adelante vamos a ver claramente mayor discriminación. Y aquí me parece a mí que el reto fundamental al que se enfrenta en el nuevo ciclo en el que estamos el sistema financiero español es el siguiente. Por una parte, propiciar el desapalancamiento ordenado de todos esos agentes, de todos esos sectores a los que se refería Jordi, que parten con una situación de endeudamiento excesiva y que tienen que ir reduciendo su nivel de deuda. Y ahí es importante que haya entidades financieras con capital y con capacidad y fortaleza para propiciar ese proceso de forma gradual e ir gestionándolo. Me parece que es un primer reto. Y eso simultáneamente a este proceso de desapalancamiento, el que los nuevos proyectos que van surgiendo y aquellos sectores que están en una situación muchísimo más holgada tengan un flujo y una disponibilidad de crédito abundante para los proyectos que ante el nuevo ciclo irán apareciendo progresivamente y a medida que se vaya instaurando la confianza en el sistema económico. Este doble reto me parece fundamental y para eso hace falta entidades fuertes con capacidad para discriminar, para llevar el proceso con gradualismo y al mismo tiempo capacidad para acudir a los mercados. Y esto es un problema fundamental, porque aunque se vayan retirando se vayan normalizando los mercados y se vayan retirando los estímulos, el mundo que vamos a ver en los mercados financieros en los próximos años va a ser muy distinto del anterior en términos de disponibilidad de capital y de coste de fondeo y de liquidez. Por lo tanto, es crucial ese proceso de reestructuración al que se refería José Luis para que España disponga de un conjunto de entidades con acceso adecuado a los mercados de capitales para intermediar un proceso que es inevitable. Y es que esta es una economía con un nivel de endeudamiento externo altísimo y eso va a ser estructuralmente así durante muchos años. Y por lo tanto es crucial que el sistema financiero, que intermedia más del 50% de ese endeudamiento, pueda hacer ese proceso de transformación de acceso a los mercados, sobre todo cuando desaparezcan los avales, desaparezcan los estímulos excepcionales en los que estamos ahora, puedan acceder a esos mercados porque respiren solvencia, credibilidad ante los mercados, inspiren esos factores y, por lo tanto, puedan acceder a esa financiación en condiciones adecuadas. Me parece crucial abordar los problemas pendientes del sistema financiero español desde esa perspectiva macroeconómica, diría. Y una última reflexión que quería hacer en este tema es, para las empresas, ciertamente hacia adelante tienen que pensar que los proyectos ya no se van a poder financiar como en los últimos años solo con deuda. Hemos visto tantos proyectos financiados prácticamente sin equity, prácticamente sin capital, que eso, primero, no va a ser posible en el mundo en el que vamos hacia adelante y además no es deseable que sea así,
porque eso lleva a una mala selección de los proyectos. Hay que poner capital, hay que poner equity, hay que comprometerse con los propios recursos en una proporción adecuada, con obviamente una disponibilidad amplia de deuda, para que esos ratios equity-deuda sean más razonables, permitan una mejor selección de los proyectos y hagan al final que el proceso sea mucho más sostenible hacia adelante. Muy bien. Estamos en un bloque final, ¿no?, que tiene que ver con políticas, ¿no? Algunas de las ya adoptadas. Las autoridades españolas fueron de las primeras en tratar de arbitrar decisiones contenedoras del aumento en el déficit público. Fue uno de los primeros gobiernos en decidir aumentos impositivos. Una de las figuras tributarias que probablemente tiene un impacto en nuestro sector es el aumento del IVA, que entrará en vigor a mediados de año. Os pregunto por este impacto, pero también por si en vuestros cálculos, en vuestras previsiones, entra algún otro tipo de medida que pueda actuar sobre la presión fiscal con el fin de sanear las finanzas públicas en el medio plazo. Y un segundo grupo, una segunda cuestión que yo creo que es importante. ¿Creéis que se podría arbitrar algún tipo de estímulo particular, específico, para el sector turístico, dada la importancia, dada la relevancia específica que tiene? Volvemos otra vez a iniciar por tu... Sí, yo creo que ciertamente otro de los grandes retos que tiene la economía española hacia adelante es el presentar un plan de consolidación fiscal que resulte creíble a ojos de los mercados, a ojos de estos financiadores internacionales de los que somos tan dependientes y vamos a ser en los próximos años. Ciertamente la política presupuestaria de los últimos 2 años era necesaria en unas condiciones extremas de derrumbamiento de la demanda. Ha sido muy rápida en su desplegarse en algunos aspectos, pero llegado a este punto y ante la constatación, y esto me parece central, de que España tiene algunas singularidades en cuanto a aumento del déficit desde el punto de vista estructural, porque una parte significativa de los ingresos no van a volver y estaban asociados más que a la evolución de la renta, a la evolución patrimonial y al sector inmobiliario en unas situaciones irrepetibles. El ajuste estructural que tiene que hacer desde el punto de vista de las finanzas públicas es muy exigente. El reto hacia adelante, por tanto, es abordar a partir de este momento, de una forma obviamente gradual, esta necesidad de consolidación fiscal, acompasarla en el tiempo a medida que se produce la recuperación cíclica, pero en este momento, en el momento en el que estamos, yo creo que la clave está, porque eso genera dinámicas virtuosas en sí mismo a través del coste de financiación y la disponibilidad de recursos. Lo importante en este momento es que el plan que se diseñe para los próximos años tenga unas dosis de credibilidad y de sostenibilidad en el tiempo elevadas. Yo creo que este es el gran reto en este momento. Lo que queda por delante no es fácil, porque el ajuste estructural que hay que hacer es muy importante y requiere medidas con coraje. Yo creo que ya este año tenemos una subida de impuestos en una situación cíclica complicada que ya contiene para mí ese elemento, pero ciertamente el grueso del ajuste tiene que producirse en el lado del gasto y en hacer más eficientes muchos procesos por el lado de la administración pública, con un foco particular en un gasto que está trasladado en gran medida a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, pero todas las comunidades autónomas, donde la disciplina que tengan que introducir en el gasto en los próximos años va a ser muy elevada. Es importante, digamos, que se visualicen mecanismos y procesos a través de los cuales esto se va a realizar en los próximos años y realmente resultan mecanismos o procesos que vinculan a todas las administraciones públicas. Yo creo que este es un reto fundamental para el conjunto de la economía, dado la exposición a la deuda externa. En lo que es estrictamente el sector turístico, yo tiendo a pensar que más que medidas muy focalizadas en
en aspectos concretos de los servicios turísticos, lo importante en ocasiones es políticas de más amplio espectro que generen, por ejemplo, pues, en el frente de transportes, en el frente de servicios generales de los ayuntamientos, digamos, un entorno mucho más atractivo para el desenvolvimiento de los servicios del sector turístico, más que medidas a veces muy focalizadas, muy micro, de subvención, de tal, y cuando nosotros las hemos analizado nos parecen que se pierden mucho en eficacia. Tanto medidas de más amplio espectro de carácter general, y tenemos a pensar que quizá ahí es donde hay recorrido hacia adelante. Y no os tengo un minuto porque estamos hablando de políticas y no hemos hablado de tipos de interés y de política monetaria. Ciertamente este año la economía española se ha beneficiado mucho en tipos de interés prácticamente cero en lo que es la parte más baja de la curva y en general en tipos muy cortos. Es decir, el impacto sobre la renta disponible de las familias ha sido sensible. Yo creo que a medida que miramos hacia adelante esto va a ser más difícil que esto se vaya materializando. Yo tiendo a pensar, de todas formas, y aquí soy más positivo que normativo, que el proceso de subida, digamos, de rebalanceo de la política monetaria va a ser muy gradual en el tiempo. Muy bien. Pues Luis. Resulta difícil ser breve, pero lo voy a intentar. Resulta difícil ser breve porque la política económica nos ha enfrentado a una situación tan difícil desde el plan de estabilización. Estamos en una situación verdaderamente muy complicada. Hemos logrado superar la gran recesión del año 2009. La economía española, como he dicho antes, salir por las razones de los problemas heredados le va a costar más que a las otras y, por lo tanto, para la política económica gestionar esto va a tener una gran dificultad. Segunda idea, la época de los estímulos para salir de la crisis se está acabando. Se han utilizado de forma masiva e importante desde el punto de vista monetario y fiscal en todos los países y en España. El problema a partir de ahora es cómo se logra diseñar una política económica para que la economía por sí sola, por sí misma, sea capaz de crecer, de ser competitiva, de avanzar. A partir de estas dos premisas, por lo tanto, reto grave, no basta ya las políticas de estímulo. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer dos cosas. Una, tenemos un problema grave de ajuste fiscal. Se ha utilizado la política expansiva de carácter fiscal de manera muy importante. Hemos tenido, además, determinados ingresos fiscales que no han sido sostenibles. Por lo tanto, tenemos que afrontar un ajuste fiscal gradual, medido en relación a lo que la economía vaya reaccionando, pero que tiene que ser muy ambicioso y muy difícil de articular. En ese sentido, cuando se tiene que hacer ese tipo de ajustes, la mayor parte del ajuste tiene que venir vía gasto público. No va a ser posible ajustar las finanzas públicas si no se ajusta el gasto público, porque determinados niveles de gasto no son sostenibles con la capacidad de recaudación que tiene la economía en este momento. No obstante, dada la magnitud del problema, puede ser inevitable tener que subir algún impuesto. Y en ese sentido, la subida del IVA pues, puede ayudar a restablecer ese programa de consolidación fiscal, aun cuando a nadie se le oculta que cuando todavía la economía no está creciendo con vigor y cuando la demanda todavía tiene un problema, la subida del IVA pues, de alguna manera va a introducir alguna dificultad adicional. Pero si no se produce el ajuste fiscal, en España y en otros países, podemos empezar a tener un cambio de sentimiento de los mercados en la percepción de la economía que puede afectar no solo a las finanzas, sino al funcionamiento de la economía y puede llegar a convertirse en un obstáculo para el crecimiento. Por lo tanto, una gran importancia a la necesidad del ajuste fiscal. Y la segunda idea, los principales instrumentos a disposición de las autoridades para tratar de estimular la economía en esta situación son los instrumentos de reforma estructural, los instrumentos que estimulen la capacidad de reacción y de adaptación de las empresas y de los sectores. Yo no voy aquí a enumerar ninguno, pero hablando del turismo, es obvio que el turismo venía con una tendencia decreciente en España que no era
que no ha sido determinante de lo que ha ocurrido durante la crisis y que probablemente esa tendencia subyacente está ahí y que la única manera de poder reactivarse tras la situación de crisis consiste en hacer los ajustes estructurales que a nivel de empresa y de sector se requieren. Y probablemente es posible diseñar políticas estructurales a nivel del Gobierno central, a nivel de las comunidades autónomas que tienen competencia, a nivel de los ayuntamientos, a nivel de las empresas, que permitan explotar las ventajas comparativas de nuestro sector turístico y que permitan abordarlo no precisamente mediante mecanismos de gasto público, mediante mecanismos de estímulo, sino mecanismos que estimulen la eficiencia, que busquen las oportunidades de mercado, que busquen la forma de aprovechar las oportunidades de crecimiento en un contexto que, como hemos dicho, pues no va a ser particularmente boyante. Jordi, bien, brevemente. Sí, muy brevemente. Coincido con, en primer lugar, la necesidad de un ajuste fiscal y quiero resaltar, para contribuir a lo que se ha dicho, que si se hace bien, ese ajuste fiscal no va a deteriorar la demanda agregada del país, sino que reduciendo el coste de financiación y de acceso a los mercados de capital puede ser virtuoso para el país, potenciando, de hecho, su economía. Por tanto, totalmente partidario de que se anuncie creíblemente ese ajuste fiscal y que vaya por el lado del gasto, no por el lado del aumento de los impuestos. El aumento de los impuestos del IVA que se ha anunciado puede tener un efecto anuncio, anticipando consumo a lo largo del primer semestre. Y por otro lado, dada la tonía del consumo, nuestra previsión es que ese aumento no va a trasladarse en gran medida a los consumidores y será en gran medida soportado por las empresas. En la estrategia de ajuste fiscal, ese componente de gasto público y de reducción del gasto público enlaza con el segundo punto y último que quiero hacer. Nuestra economía necesita un ajuste fiscal, pero también necesita llevar a cabo un ajuste exterior sin poder recurrir a la devaluación. Y eso solo se consigue aumentando nuestra productividad y controlando, por no decir una palabra más exigente, nuestras rentas. Para aumentar nuestra productividad, el sector privado sabe muy bien cómo hacerlo. El sector público probablemente necesita de la restricción presupuestaria del gasto, de reformas serias en nuestra administración pública para, de ese modo, llevar a la economía hacia mejoras de productividad, también del sector público, que es una parte muy importante de nuestro sistema económico. En cuanto a posibles incidencias en el sector turístico, yo creo que a lo largo de la crisis hemos visto claramente que había actuaciones de reconversión de sectores que tenían dificultades en función de la presión que cada sector era capaz de ejercer. Pienso que eso no es sano, que eso no es bueno. Pienso que las medidas de apoyo de reconversión tienen que afectar a todos aquellos sectores que necesitan competir, que es el conjunto de la economía, y, por tanto, si hay que tomar decisiones favorables a la reconversión de activos, reconversión de los sectores, mejor que sean horizontales para que no haya discriminaciones entre sectores. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que no han decepcionado las expectativas que tenía esta mesa compuesta por tres economistas de excepción. Si uno tuviera que resumir, pretensión complicada, lo que tendríamos que señalar es: uno, lo peor ha pasado, pero no hay un horizonte en el corto o medio plazo particularmente favorable, porque esa recuperación es vulnerable. La de nuestros socios, clientes, Alemania, Reino Unido, Francia y, desde luego, nuestros clientes, España, está pendiente, si no de un hilo, de varios hilos que tienen que ver con esos estímulos públicos que en algún momento de este año se van a ir retirando. La normalización crediticia está en ciernes, pero también distante de volver en modo alguno al pasado, y por lo tanto las empresas tienen que enfrentar eso que José Luis Escrivá llamaba una mayor discriminación en los demandantes de crédito. Y de las políticas esperamos poco. Esperamos, afortunadamente, que no nos toquen las cargas tributarias, pero no se podría esperar aumentos del gasto, mucho menos que favorecieran a un sector particular de la actividad económica. Por eso es clave lo que los tres han señalado, y es que
las propias empresas sean las primeras en buscar mecanismos de diferenciación, de fortalecimiento, de mejora, de modernización, en definitiva, de su oferta, con el fin de ajustarse a una demanda que no solo va a ser menos intensa desde el punto de vista del gasto disponible para ella, sino más exigente y más sombreada por esos destinos alternativos que en el próximo ejercicio es probable actúen como un elemento de presión de nuestra oferta. Poco más, confío en que estas consideraciones contribuyan a esa conformación del escenario que todos ustedes, que los empresarios, que los analistas, que los responsables políticos están haciendo en un sector que sí, a pesar de los momentos complicados, es un sector cuya demanda es la propia de eso que los economistas llaman un bien superior, una demanda que va necesariamente a tensarse, a elevarse a medio y largo plazo a medida que la renta de los consumidores en Europa, en España, también crezca. Nada más, muchísimas gracias a Exceltur por darnos la oportunidad de estar en este quinto foro y toda la suerte que ustedes merecen. Muchas gracias.